Y llegamos a la última sección, a la última entrevista presencial en nuestro matinal con Buen Pie, y nos referimos al espacio de psicología de la mano del profesional, del psicólogo Héctor Martínez, a quien ya tenemos en los estudios de Torrevieja Radio. Buenos días, buenas tardes, Héctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudia. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo se presentan las fiestas? Pues tranquilas, para desconectar un poco, algo de vacaciones y nada, para descansar sobre todo. A mí me hace un poco de gracia la Navidad porque creo que hay personas que la viven de manera muy emotiva, pero totalmente en lados opuestos. O es muy feliz para algunos, es una época que le encanta a muchísima gente, que están celebrando la Navidad desde el 30 de noviembre ya, y luego hay otra parte que la Navidad no le gusta mucho por la tristeza que indirectamente sentimos en ella. Claro, sí, vamos a hablar hoy un poco de eso, ¿no? Sobre las ausencias de, los seres queridos que faltan y que no van a estar con nosotros en este momento tan señalado del año, ¿no? Es una época muy feliz y entonces si estamos atravesando un duelo, por ejemplo, pues la vamos a vivir completamente de otra manera. Creo que ha sido el anuncio de, no recuerdo qué turrón, que nos emocionaba a todos, y también el de una gran empresa de productos deportivos que nos emocionaba especialmente con este tema, ¿no? Hablando de las Navidades, de lo emotivas que son, de cómo los vivimos, de que siempre en la mesa se celebran, pues eso, lo típico de la familia. ¿Quién ha comprado esto? ¿Quién ha traído lo otro? Pero claro, llega una Navidad en que en esa mesa hay un hueco vacío. Sí, y eso, se va a notar mucho, sobre todo si es algo muy reciente, porque estamos hablando de un proceso de duelo que todos tienen que pasar, todos los familiares de ese ser querido. Y claro, como estamos comentando, si es algo muy reciente, sobre todo, pues hay personas que deciden vivirlo completamente de otra manera. Y por ejemplo, yo conozco a algunas personas que por estar pasando por esta situación que comentas, se niegan como a seguir celebrando la Navidad. ¿Esto cómo lo ves? Sí, esto es una de las etapas del duelo. Primero estamos viendo la negación. Esta sería la etapa inicial, ¿no? La negación, ¿no? Negamos lo que ha ocurrido, nos preguntamos que por qué nos pasa a nosotros esto, ¿no? El negarse a celebrar la Navidad después de un tiempo, al final es una decisión de cada uno. Es un proceso que es muy particular, ¿no? La manera de enfocar el duelo en este sentido en la Navidad. Entonces, no hay una fórmula mágica o una fórmula universal que sirva para todas las personas de la misma manera. Cada persona al final atraviesa este duelo, este proceso de una manera diferente. Entonces es respetable, pero lo que nunca sería conveniente es el aislamiento y sobre todo el no exteriorizar nuestras emociones, ¿no? El encerrarnos en nosotros mismos. Por eso muchas veces sí que se recomienda pues al menos tener una reunión familiar, aunque haya sido muy reciente, para exponer y concretar qué vamos a hacer durante esta Navidad. Por lo menos así vamos a sentar ya las bases de lo que vamos a hacer y vamos a poder exteriorizar también nuestros sentimientos. Y en caso, porque muchas veces pues nos referimos a gente mayor, pero es que hay veces que, pues desgraciadamente perdemos pues a un ser querido más joven, o incluso cuando se trata de niños, ahí ya es verdad que los padres lo pasan muy muy mal, porque quizá la Navidad cuando son niños pues es un momento mágico que viven pues de cara a todo el tema de pasarlo con ellos, abrir los regalos, ir a ese tipo de cosas. También en esas situaciones creo que es algo que necesita ayuda sin duda, o sea que son personas que van a necesitar un soporte psicológico para poder atravesar, no digo superar, porque yo sinceramente me parece que esto es algo que a la larga no se supera, pero pues aprendes a vivir con ello. Sí, eso es lo que has dicho tú, ¿no? Al final aceptar, ¿no? La última fase del duelo, al final aceptar lo que ha ocurrido y aprender a vivir con ello, porque claro, que se nos muera un niño yo creo que es lo peor que le puede pasar a un padre, ¿no? Porque es algo que no es natural, digamos, nos va a costar muchísimo aceptar. Y sí, a veces en estos casos, pues por supuesto que es necesaria la ayuda psicológica. Si está muy reciente, pues en estos casos tan dramáticos está claro que lo último que vamos a querer es celebrar la Navidad, ¿no? Entonces por eso digo que hay que respetar el proceso que lleva cada persona. Hay personas que a lo mejor deciden pues no celebrarlo en absoluto, otras personas a lo mejor deciden celebrarlo como si no hubiese pasado nada, pero de esta manera a lo mejor también estamos enmascarando nuestras emociones y eso no sería conveniente. Entonces siempre y cuando nosotros exterioricemos nuestras emociones y nos liberemos de alguna manera de esa carga, busquemos apoyo también en los demás, de esa forma al final vamos a pasar todas las etapas del duelo y poder aceptar al final lo que ha pasado. No sé si has visto alguno de los anuncios que te he comentado antes, pero uno de los que de hecho
es verlo y llorar. Ahora he agradecido, sabes que los anuncios al principio se ponen completos, luego los recortan y dejan, creo que son 10 o 15 segundos. Esta marca de deportiva y demás hace un anuncio pues que es una adolescente que, bueno, desde niña que le regalan una bicicleta, sale a montar con su padre fallece, ¿vale? Y ella pues sigue saliendo a hacer deporte, pero ya sin él. Conoce a una persona y bueno, pues forma su propia familia, y a esa niña pues le regalan una bicicleta. Es como el ciclo de la vida, ¿no? Que el deporte que más gusta es la vida. Entonces, tiran un poquito de esta emoción, ¿no? De esta situación, obviamente por el marketing, pero es verdad que emociona, porque son situaciones que vemos prácticamente en la mayoría de hogares. Claro, sí, al final la muerte es un proceso natural de la vida, es algo que debemos aceptar. De hecho, yo creo que esto es muy importante, porque muchas personas se niegan a aceptar que esto es algo transitorio y que es algo que tiene un final, ¿no? Entonces, debemos aceptar, yo creo, tanto nuestra propia muerte como la muerte al final de los seres queridos. Son cosas que duelen, porque al final nuestra propia muerte la van a llorar otras personas seguramente. Nosotros no seremos conscientes, a no ser que suframos una enfermedad terminal. Nosotros muchas veces no nos vamos a enterar de ese momento, ¿no? De cuando llega. Pero es muy importante aceptar que va a llegar, y por lo tanto también aceptar que a otras personas les va a llegar. Es algo natural, es un proceso, es una etapa de la vida, y bueno, aprender a vivir con ello, ¿no? Yo creo que no es sencillo, por supuesto, porque ahora lo estamos comentando y los oyentes pueden pensar, pues qué fácil suena decirlo, ¿no? Pero luego cuando te pasa, claro, y totalmente es algo muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que precisamente por eso tenemos que ser conscientes, ¿no? De que es una etapa, es un proceso que tenemos que vivir, y vivirlo de la manera más agradable o cómoda posible. Y al final, con las personas, apoyándonos en los demás y expresando lo que sentimos, va a ser algo más liviano, digamos. Y en caso de ser alguien cercano a una persona que esté pasando por un momento así de duelo en estas fechas navideñas, ¿cómo debemos actuar? Me refiero, porque siempre solemos tirar del venga, no estés mal, vamos a hacer cosas. Si esa persona no se siente con fuerzas para hacer nada, sí, debemos obligarle en cierto modo o incentivarle a que participe de festejos navideños, por ejemplo. No, aquí lo conveniente sería simplemente el demostrarle a esta persona que sepa que nosotros estamos ahí en todo momento, el brindarle nuestro apoyo, pero no insistir, ¿no? Porque al final, como he comentado antes, esto es algo muy particular y muy personal, el proceso, la manera de afrontar este duelo. Entonces, si la persona decide por un momento aislarse, entonces debemos respetarlo, sobre todo si es algo muy reciente. Lo que no sería natural quizás sería hacerlo año tras año, ¿no? En esa época. Entonces, con el tiempo quizás sí que podemos estar un poco más encima o intentar animar a esa persona, pero nunca podemos obligar a nadie. A lo mejor lo de año tras año también se puede dar, pues suponiendo que la pérdida de ese ser querido haya sido en Navidad. Entonces, revivir pues las fiestas navideñas y te recuerden a esa pérdida puede incentivar pues que dejen de gustarte las Navidades, por ejemplo, que no quieras celebrar nada y que no te apetezca. Claro, sí, si coincide con ese momento, pues, por supuesto nos va a recordar mucho más. También lo que podemos hacer es dedicarle un momento en la Navidad a ese ser querido, por ejemplo, tener un objeto que nos recuerde a él, o hablar de él en algún momento, el recordarlo, digamos, en algún momento, para que sepa que realmente de alguna manera no lo estamos olvidando, ¿no? Claro. Al final, a las personas que queremos no las vamos a olvidar nunca. Lo que pasa es que no podemos anclarnos tampoco en esa tristeza, porque eso nos impide seguir adelante. Debemos centrarnos en el presente, luchar, ser fuertes y saber que vamos a poder superar cualquier cosa. Bueno, y cerramos el capítulo del duelo, que no es la primera vez que lo hablamos, pero ahora sí que lo hemos orientado quizá pues a esta época del año. Independientemente del duelo, como te decía al principio, hay personas que viven la Navidad o muy eufóricas y muy felices, y luego en el otro extremo hay personas que directamente la Navidad te hace estar triste. Suponemos que por situación de soledad, que no se sienten acompañados, que no pueden vivir esas navidades idílicas que vemos en películas de Antena 3, que todo es felicidad y árboles y regalos. Sí, esto es algo, yo creo que muchas veces tiene que ver con lo que estamos comentando, sí, ¿no? Con sufrir alguna pérdida, con la soledad también, con la tristeza. A veces incluso tiene que ver también, yo creo que con la religión, ¿no? Porque la Navidad, no olvidemos también que está asociada a la religión católica mucho, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno lo vive de una manera, ¿no? Pero al final también a todo el mundo le gusta, ¿no? Por ejemplo, el compartir momentos con nuestros seres queridos, el recibir regalos, el tener vacaciones, ¿no? Porque están asociadas también
las vacaciones, el tiempo libre, la gente al final se vive en la calle, ¿no? Lo estamos viviendo en Torrevieja, por ejemplo, ¿no? Desde hace ya algunos días. Las calles están iluminadas, se crea un ambiente acogedor, al final todo esto fomenta, yo creo, las relaciones sociales también, el que la gente consuma en nuestros comercios también, por ejemplo. Entonces es una época también no solo de consumo en el sentido económico, sino de alegría y de compañía, yo creo. Perfecto. Bueno, Héctor, te deseo que pases unas felices fiestas, que no sean nada tristes ni para ti ni para ninguna de las personas que ahora nos están escuchando. Bueno, en realidad no les deseo que sean tristes a nadie, aunque no nos estén escuchando. Que gracias por estar aquí. No sabemos si la próxima semana habrá programa, no sabemos si tendremos este espacio de psicología. En caso de que tu agenda lo permita, te recibiremos con muchas ganas para seguir hablando de estos temas que tanto nos importan. Pues nada, Claudia, muchas gracias. Feliz Navidad para ti, feliz Navidad también para todos nuestros oyentes.